al mundo le gusta porque dice, así voy a dejar de sufrir, voy a tener la libertad de hacer lo que yo quiera y vivir en mis propósitos, lo cual acabamos de decir que es abominación para Dios. Sí. Bueno, quiero aclarar, qué bueno que lo dices. No es la clase tan propicia para extendernos en esto, pero al menos voy a decirte, no debemos confundir una apostasía que a veces es evidente y solo el Señor lo sabe en realidad, con un simple periodo de tiempo en que como que te enfrías, tienes decepciones, por ahí no estabas viendo a Dios, estabas viendo a los hermanos, estabas viendo al pastor, te decepcionaste y dejaste de ir, te desanimaste. Eso no es apostasía. Entonces, siempre que alguien se aleja un poco, se enfría un poco, pero luego vuelve, bueno, nos da la señal de que no era un apóstata, simplemente estaba en un momento de lucha. Y ese momento todos lo podemos tener más o menos, ¿sí? Sí, cuando definitivamente la persona dice, no, es que el Señor me decepcionó, no era lo que yo quería. Es que no pueda, el Señor, si está en el plan de Dios, si es un llamado de Dios, va a venir, quiera o no quiera, o sea, eso no es el punto. No lo podemos saber. Puede la persona morirse en apostasía a nuestros ojos y el Señor llamarlo un segundo antes. Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos es contemplar al menos su comportamiento afuera y decimos, si no se congrega, si no tiene voluntad de saber de la palabra de Dios, no ve su Biblia, no le importa, totalmente, él niega su fe con el Señor, hasta ahí es apostasía, hasta ahí. Juan es muy severo en esto y muy recto en esto, y él dice, si salieron de nosotros, es porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Esa es la apostasía, hasta lo que podemos ver. Por eso es muy delicado que pongamos etiquetas, que digamos, bueno, es que ya se declaró apóstata. Pero sí es bueno que sepamos que no debemos tomar ese camino, porque con el Señor no estamos jugando. Y la verdad es que o estás caliente o no estás. Sí, Hugo. Claro, de cualquier manera nuestras decisiones y nuestros actos, aunque tenemos esa libertad de acción, nos traen consecuencias, Hugo. En ese aspecto sí es muy cierto. Sí, es muy cierto. Espero que haya quedado claro, si no algún día retomamos el tema de la apostasía, pero al menos sabemos que a quien el Señor le ha abierto los ojos, ya no quiere saber nada más de otra cosa. Esa es la verdad. A veces pasamos por momentos difíciles, momentos en que no queremos ver a la congregación, y no hablo de saludar a uno a otro, no queremos ir, pero son momentos de prueba. Oremos tanto por nosotros en ese momento, que el Señor nos ayude, como por aquellos que a veces no nos lo hacen saber, simplemente se van huraños, resentidos, con alguna cuestión personal, y no es con Dios. Ojalá que no confundamos eso, a veces no es con Dios, ¿verdad? Pero el error viene de haber puesto los ojos en las personas y no en el Señor, que también es un proceso de aprendizaje. Voy a llegar a un punto interesante. Vamos a seguir. Decimos que nos entristece todo este mar de cosas antibíblicas. Dice, y nos duele que las generaciones nuevas deban ser más difícilmente formadas en santidad. Es decir, a los niños, a los jóvenes, se nos cuesta más difícil, mucho más trabajo en los tiempos actuales. Pero el creyente también llora por sus propias debilidades, las cuales le llevan a pecar, y entonces se arrepiente nuevamente. En la conciencia de cada quien, pero yo cada día y con mucha frecuencia, 1, 2 o 3 veces por semana a veces, y digo, vuelvo a fallar, Señor. Y de veras, no es falsa modestia, no es exhibicionismo. De veras que lloro y digo, vuelve a fallar mi carne, vuelve a ganar mi carne. Y volvemos a educar nuestra carne día con día. Pero si lloramos, ese llanto es justo. No más a ti. Dios dice entonces, bienaventurado eres si lloras por estas razones, porque significa que tus ojos están abiertos y no estás más ciego, preso de tu humanidad. Qué bueno que te das cuenta cuando la riegas. Estás vivo en el Señor, no estás en la carne. El apóstol Pablo llamaba esto el aguijón. Quiero con esto, podría abrir una puerta de 2 horas estar hablando aquí de este tema, pero la verdad es que el aguijón no era un dolor físico, no era que le duele la panza.
El aguijón era el pecado que tenía y que no lo dejaba estar puramente en el Señor, como cada uno de nosotros. Y le dice, Señor, quítame esto que me está haciendo pecar, quítame este aguijón, que es de Satanás. Y dice el Señor, que te baste mi gracia, porque con esa puedes luchar, con esa puedes salir adelante. Es ese pecado que está en nosotros, en nuestra carne. Si ves el mal, tuyo o ajeno, y eres indiferente, no tienes un corazón de Dios. Si no te conmueve el inconverso cuando gasta su vida en vanidad, seguramente no eres sensible a la triste condena a la que enfrenta. Que nos dé pena aquel que está en el mundo sin Dios, ¿verdad? Que nos duela para ir por él. Sí, Elena, gracias. Muy bien, y que brillemos entonces. Así es, Elena. Que podamos nosotros mostrarles al Señor en nuestras vidas. Qué difícil. Voy a poner aquí una frase, voy a leer esta frase que escribí para ustedes, o este fragmento, el llanto malentendido. Existe una idea errada que se ha ido haciendo tan común en las iglesias, de que si como cristianos queremos atraer a los que no lo son, aquí es interesante porque acaba de dar pie Elena a esto, pero no quiero confundirlo, pero quiero aclararlo, debemos tratar voluntariamente de asumir un aspecto jovial y vivo, sin dificultades ni momentos de sufrimiento, mucho menos llorando. Esto causa graves consecuencias. Ok, entonces que no sea un malentendido lo que Elena está diciendo, que la gracia de Dios brille en nosotros, que brille nuestro gozo, que brille la conversión de Dios, que no es nuestra, es de Él, que brille. Pero de ninguna manera esto que estoy diciendo. La gente piensa que si aparentamos felicidad, si fingimos siempre estar sonrientes, estamos dando un efecto, una imagen falsa del cristianismo. Dice aquí, los creyentes vivimos mal la vida cristiana. No aprendemos a expresar nuestra dependencia de Cristo. Es que se vale llorar. Hermano, estoy sufriendo, pero no sabes cómo dependo del Señor cada día. Y Él sabe que dependo de Él y estoy orando y el Señor me está dando fuerzas. ¿Cuál pena y cuál temor a mostrar que estamos sufriendo? Pero estamos abrazados de Dios y Él no nos deja. Fingimos una satisfacción y paz cuando las cosas no van bien, como si en realidad nos fuera fácil aceptar la voluntad de nuestro Dios. Yo siempre que se hace la voluntad de Dios digo gloria a Dios, pero verán que a veces me cuesta porque me duele en mi carne. Pero pensamos que como cristianos debemos decirle al mundo, no, todo está bien. Qué bueno que el Señor me mandó una enfermedad terrible porque la estoy gozando. Decimos, gracias Señor, porque esto seguramente es un camino a mi santidad que es más grande cada día en este sufrimiento y en esta dependencia y en este postrarme ante ti. Pero me está doliendo, Señor. Es la verdad. ¿Qué pasa? Que decepcionamos a los que creen que todo nos resulta fácil. Es una mentira. Los nuevos creyentes asumen que una vez sean miembros de una congregación o luego de ser bautizados, sus sufrimientos desaparecerán. Esperan el momento en que se les declare como cristianos, porque suponen que entonces vendrá el gozo a su vida tal como el que aparentan los cristianos maduros. Yo quiero eso. Yo quiero que no me duela nada, como aquellos que dicen que no les duele nada. Y saben que la gente se va decepcionada y triste. Mi esposa y yo conocimos a una chica que nos dio tanto dolor porque ella lloraba y decía, pues yo ya me declaré cristiana y ya fui, me bauticé y no me pasa nada y no me caigo y no hablo en lengua, ya me voy porque el Señor no me quiere. Y no pudimos convencerla de que no es necesario ni hablar en lenguas, ni caerse, ni desmayarse, sino que la paz es diferente, que no es lo que se aparenta por fuera. Y se fue rebelde, molesta, porque Dios no había hecho nada que le favoreciera en su vida. Otro mal entendido fue por muchos siglos la causa de que los creyentes se alejaran de los placeres del mundo, enclaustrándose y apartándose de la sociedad. Ellos también recurrieron a flagelarse, a propiciarse llanto. Esto no es lo que el Señor pide o lo que está diciendo en las bienaventuranzas. ¿Cuánto tiempo la Iglesia Católica hacía esto, verdad? Yo fui católico, no quiero que se ofenda a nadie, pero ¿por cuánto tiempo los monjes se flagelaban pensando que propiciarse el llanto era santo?
Error.